y me iré. Lejos de aquí. Qué lindo ese tema. No sé por qué esta canción me remitió a otra. ¿Cuál? Que parece que se está haciendo el himno del coronavirus, de la pandemia, de lo que sea. Que a veces la escuchábamos acá porque Trotsky Vengarán tiene una versión. Resistiré. ¡Ah! Parece sí. que está sonando por todos lados, que es como un poco el himno de por lo menos en lo que sucede en Europa. Es verdad. Así que sí, me acordé, no sé por qué me acordé. Datos. Ambos. Está bien, me gusta, resistiré. Sí, Resistiré. lo creo que tiene una versión Por divina. supuesto, una muy buena versión. Una muy buena Totalmente. Pero hablando de buenas versiones, vamos a tener una versión calificada ahora, porque estamos en contacto, se supone. ¿Está bien? ¿Estoy bien? ¿Ustedes me corrigen? ¿Ustedes me corrigen, producción? ¡Ah! Karina Maufinet. Exactamente. No sé cómo se dice bien el apellido. Maufinet o Maufinet, no sabemos, psicóloga. Maufinet. Ahí está. Muy buenos días, Karina, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, acá a la distancia, respetando la cuarentena. Muy bien, muy bien. Bueno, justamente queríamos hablar contigo por eso, por las consecuencias que puede tener una cuarentena, en el caso de que nos ocurra, o lo que estamos viviendo ahora, una cuarentena voluntaria, en la cabeza de la gente, ¿no? Claro, mentalmente no sé si estamos preparados como para vivir en encierro o en aislamiento tan prolongado y quizás muchas personas están sintiendo algunas cosas que antes no sentían y que creen que son anormales y capaz que son normales, ¿no? ¿Qué es lo que, con qué nos podemos encontrar a nivel de emociones estando encerrados en nuestras casas? Bien, sin duda que las rutinas fuera de nuestra casa, el trabajo, el estudio, nos organizan la vida. Entonces, creo que el primer impacto es ese, es sentir que la vida se te desorganiza por completo. Ajá. Las emociones pueden ser muy variadas y corresponden en parte a la fase en la que todavía estamos, porque, bueno, ustedes son comunicadores y ven que hay muchísima gente que, por ejemplo, todavía está negando la situación y sigue saliendo y no tiene las medidas adecuadas, gente incluso que ha estado en cuarentena y ha salido, o gente incluso con un diagnóstico positivo que ha expuesto a otro, ¿no? Sí. Y eso tiene que ver con que todavía estamos en una fase de shock inicial, cuando hay algo que es demasiado grande de alguna manera para incorporarlo, una parte de nosotros lo niega. Hoy todavía hay muchas personas que están negando la situación. O sea que es normal, justamente, perdón que te corte, es normal psicológicamente entonces que en primera instancia se niegue todo esto. Sí, no es un tema patológico, no es que sean personas que están enfermas, digamos, sino que es parte normal de los procesos a los que nos enfrentamos cuando vivimos una situación de este tipo. Bien. Las emociones y los sentimientos son muy variados, desde el aburrimiento hasta la frustración, el enojo, por supuesto también muchas veces generamos sentimientos de tristeza, de desolación, y en el caso del miedo llega a ser, sí, a veces en una cantidad, digamos, patológica. ¿Es quizás este miedo lo que también lleva un poco a la sociedad a hacer compras quizás desmedidas de cosas, como mucha cantidad de papel higiénico, pensar que prácticamente se acaba el mundo, entonces te llevas cosas que seguramente no necesites? ¿Es ese miedo lo que digamos, lo motiva o viene por otro lado? Sí, el miedo es la base. Justamente cuando atravesamos situaciones que nos aterrorizan, ¿no? Hablamos de un miedo exacerbado o mal manejado, incurrimos en estas conductas que son irracionales, porque si nos paramos a pensar, necesitamos, no solo todos necesitamos obviamente alimentarnos y papel higiénico, sino que los implementos de higiene los necesitamos todos para no propagar el virus. Y mucho más, por supuesto, los servicios de salud, ¿no? Hemos escuchado la noticia de que hay lugares en los servicios de salud donde no hay materiales y sí los hay en las casas particulares, por ejemplo, porque la gente se abasteció excesivamente. Es el miedo, es la gestión irracional que nos lleva a estas conductas que, por supuesto, no nos ayudan a salir de la situación, porque como toda crisis, nosotros justamente tenemos que lograr
de alguna manera comprenderla para sobreponernos y para tomar las acciones que sean adecuadas para nosotros y para el resto del entorno. Ese miedo o esa desesperación por comprar, además es contagioso, ¿verdad? Sí, porque yo tengo la sensación de que si, como todos lo están haciendo, si no lo hago no va a quedar para mí, claro, ¿no? Es como un razonamiento hasta infantil, si se quiere. En los niños uno lo ve claramente y los adultos incurrimos en eso, porque lo que falla en este momento es nuestra capacidad de razonar, justamente, ¿no? Nosotros hay una expresión usual que es no tener ni dos dedos de frente. Decimos cuando alguien es tonto, decimos no tiene ni dos dedos de frente. Estamos aludiendo a que no tiene el lóbulo frontal desarrollado. Claro. Y dentro de cómo funciona el cerebro, justamente lo que en ese momento falla es una conexión a ese lóbulo frontal. El sistema límbico, que está como más adentro, de alguna manera nos controla, nos domina, y falta la conexión a esa parte del cerebro que es la que nos permite razonar, y bueno, es la del Homo sapiens, ¿verdad? ¿Qué serían las recomendaciones psicológicamente, sobre todo en caso de decretar una cuarentena así total, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones psicológicamente para la gente que se estresa por la falta de contacto social o por la falta de esa agenda que le organice el día? Lo primero es cumplirla a rajatabla, ¿no? Eso no desde el punto de vista de la psicología, sino como una ciudadana más, cumplirla a rajatabla. Hay mucha gente molesta o enojada hoy en día porque hay gente que se lo está tomando como una vacación, y creo que lo primero es eso, ser conscientes y cumplir todas las medidas que el Estado nos está indicando, ¿no? Las 7 medidas famosas que se están comunicando por todos lados, y ser conscientes de que de esto salimos todos juntos y cumpliendo exactamente eso, quedarnos en nuestra casa. Dentro del espacio de nuestra casa y dentro de lo que es el encierro, yo les decía hoy que el salir a trabajar, salir a estudiar, nos organiza la vida, y ahora estamos todos bastante confundidos y nos tenemos que organizar. Entonces, organizar no solo las rutinas con horarios, sino también de repente organizar los espacios de nuestra casa. Hay personas, por ejemplo, que no se están levantando de la cama, que están haciendo todo desde la cama. Bueno, no, levantarnos, bañarnos, comer en la mesa, la cama es para dormir. Cuando tenemos que generar el espacio de trabajo dentro de nuestra casa, intentar que sea un espacio que después se pueda desmantelar, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un gran monitor puesto en la mesa del comedor, bueno, cuando termina el horario de trabajo, quitarlo, porque si no todo se nos va mezclando, se nos mezclan los espacios. Claro. Ahí va, llevar esa organización que no tenemos quizás hacia nuestros hogares. Y verla en el espacio físico, porque después son como disparadores en nuestro cerebro. Si yo, por ejemplo, durante todo el día estoy viendo el espacio de trabajo, mi cerebro está activando información que tiene que ver con el trabajo. Y es importante compartimentar para poder mantener la salud mental. Claro. También lo que hace al espacio con los otros, ¿no? Esto también nos ha forzado a convivir o a compartir mucho más con los demás. Es importante también tratar de preservar los espacios individuales y generar espacios de compartir que tengan que ver también con el disfrute, con la conexión profunda, con el sentido de intimidad entre las personas. Para esto, por ejemplo, es importante limitar un poco los horarios de las pantallas o los momentos del día en los que nos exponemos a la información. Estamos todos muy ávidos y muy ansiosos por saber lo que está pasando, pero tenemos que tener como estados interruptores que nos permitan enfocarnos también en otras rutinas, buscar la forma y el espacio para hacer ejercicio. Replantearnos un poco la alimentación, porque las altas ingestas calóricas no las estamos necesitando en este momento, estamos más sedentarios, tenemos que adecuar también eso. Esto me hace tocar un puntito que es las adicciones, los momentos
de este tipo muchas veces generan ese riesgo como de volver a caer en adicciones, ¿no? Ya sea la comida, el alcohol, las pantallas, cualquier tipo de conducta adictiva. Entonces, también tener cuidado de eso, estar alertas, ¿no? Estar alertas a lo que sentimos, estar alertas, por supuesto, a nuestro entorno, a nuestros vínculos. Tenemos las redes, la tecnología, esta posibilidad maravillosa de estar cerca. Bueno, estemos también conectados y alertas, escuchando al otro lo que le pasa, planteando yo si me siento mal, si estoy agobiado. Yo pensaba el efecto enorme que esto tiene en el personal de la salud, en ustedes mismos los comunicadores, en bueno, los policías, en toda la gente que de alguna manera nosotros en psicología los llamamos víctimas vicarias, porque son personas que de repente no sufren directamente, por ejemplo, no tienen a sus papás mayores y tienen temor por ello, pero están en contacto todo el tiempo con gente que lo sufre y están comunicando noticias. Entonces, la afectación de esto es enorme y nos llega a todos. Tratar de... No quiero cortarte, pero hay un detallecito que mencionaste en un momento que es el de tomar conciencia de que no estamos de vacaciones. Y yo justamente dentro del material que estuvimos leyendo, hablaba de que a los niños es fundamental hacerles tomar conciencia de que no están de vacaciones. ¿Por qué? Sí, Tito, genial, porque varias pautas de varias cosas para decir. Los niños, igual que nosotros, necesitan seguir en sus rutinas, ¿tá? Necesitan que su vida sea lo más ordenada y parecida a lo de antes posible. Ajá. Me tocaste un punto maravilloso, porque lo estoy viviendo en persona, a nivel personal, y lo estoy viendo en muchos de mis pacientes. Yo básicamente atiendo a adultos, tengo unos poquitos niños y adolescentes, pero estoy viendo que la familia está pasando esto. Los docentes están mandando muchas tareas, a veces están atiborrando, y esto depende, por supuesto, del centro educativo. Hay lugares que están más tranquilos y otros están llenando de cosas para hacer. Y yo creo que cada familia tiene que ir administrando eso que llega y no generando más carga, porque dentro de estas pautas generales para la buena convivencia y cómo gestionar nuestra vida,